A lo largo de la vida, hay momentos en los que se siente un vacío inexplicable, como si una pieza fundamental se hubiera perdido, un eslabón esencial que podría cambiarlo todo. Pero, ¿y si te dijera que existe una oración de un poder inmenso, una súplica que en el pasado era ampliamente utilizada para obtener protección, liberación y la intervención divina, pero que con el tiempo fue casi completamente borrada de la memoria colectiva, no porque haya perdido su poder, sino porque hay fuerzas que no quieren que la descubras? Esta no es una oración común, es una declaración de autoridad tan poderosa que cuando se pronuncia con verdadera fe, desmantela las estrategias de la oscuridad, moviliza ejércitos celestiales y coloca tu vida bajo el escudo protector de Dios. Pero hoy este secreto ya no permanecerá oculto. Desde tiempos remotos, la humanidad ha recurrido a la oración en busca de respuestas, consuelo y milagros. Sin embargo, no todas las oraciones tienen el mismo impacto. Algunas son repetidas por costumbre, sin una verdadera conexión. Otras son dichas sin la convicción suficiente para generar cambios. Pero luego están las oraciones de poder, aquellas cuyas palabras, al ser pronunciadas con fe, sacuden los cimientos del mundo espiritual. Son las oraciones que rompen cadenas, derriban barreras y desatan la autoridad divina en su máxima expresión. Y entre ellas, la oración olvidada que estamos a punto de revelar es una de las más poderosas jamás conocidas. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo una oración con tanta fuerza caer en el olvido? ¿Cómo algo tan trascendental fue dejado de lado, relegado y casi borrado de la historia? La respuesta es sencilla pero profunda. La batalla espiritual es real. La oscuridad sabe que un creyente consciente de su autoridad es una amenaza, y por eso la mentira y el engaño han sido armas utilizadas desde tiempos inmemoriales. Si el adversario logra mantener a las personas en la ignorancia sobre las herramientas que Dios ya les ha entregado, entonces puede mantenerlas en un estado de debilidad, desánimo y desconexión de su verdadero potencial. Por esta razón, muchas de las oraciones más poderosas no fueron transmitidas de generación en generación, porque en el momento en que alguien empieza a orar con autoridad genuina, todo comienza a transformarse. Imagínate caminando por un campo de batalla sin armas, sin siquiera ser consciente de que un ejército invisible te rodea. Sientes los impactos de los ataques, el miedo, la duda, la confusión, pero no sabes cómo defenderte. Ahora imagina que alguien te entrega un arma, un recurso que no solo te protege, sino que hace que el enemigo retroceda. ¿La ignorarías? ¿La dejarías a un lado sin utilizarla? Por supuesto que no. Y sin embargo, esto es exactamente lo que ha sucedido con muchísimas personas. La herramienta espiritual que necesitan está justo delante de ellas, pero ni siquiera se dan cuenta de su existencia. Esta oración olvidada no es un simple conjunto de palabras, sino un decreto divino que lleva impresa la autoridad celestial. Es el mismo tipo de autoridad con la que Jesús expulsaba el mal y silenciaba tormentas con una sola orden. Se trata de una oración que establece barreras espirituales impenetrables, repele la oscuridad y desata una paz sobrenatural. Pero hay algo aún más sorprendente. Cuando se pronuncia con fe genuina, activa el poder de Dios de una manera inmediata, provocando cambios que pocas oraciones pueden lograr. Si crees en el poder de la oración, escribe amén en los comentarios. Unámonos en una declaración de fe. Ninguna adversidad podrá prevalecer contra nosotros. Y si aún no formas parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para suscribirte y activar las notificaciones. Así nunca te perderás una revelación poderosa. También recuerda dejar tu me gusta, ya que esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. A lo largo de la historia, hombres y mujeres con una fe inquebrantable han recurrido a la oración para superar desafíos que parecían insuperables. La Biblia está llena de relatos donde palabras pronunciadas con convicción, alineadas con la voluntad de Dios, desencadenaron milagros, protección y cambios sobrenaturales. Piensa en Josué y los muros de Jericó.
no se desplomaron por casualidad, sino cuando el pueblo proclamó la victoria con un grito de fe. O en Pablo y Silas en la cárcel. Sus cadenas no se rompieron porque esperaban en silencio la liberación, sino porque oraron y alabaron hasta que lo sobrenatural se manifestó. Y este mismo principio sigue vigente hoy. La oración que estamos a punto de revelar tiene ese nivel de poder, pero al igual que cualquier arma, su eficacia depende de cómo se utilice. No basta con recitar palabras mecánicamente. Debe ser declarada con fe auténtica, como una verdad absoluta. Esta es la razón por la que muchas personas oran y no ven resultados. Porque la oración no es solo cuestión de palabras, sino de creencia. Cuando las palabras correctas son pronunciadas con una fe inquebrantable, el mundo espiritual responde y las circunstancias comienzan a transformarse. Tal vez llevas mucho tiempo sintiéndote atrapado en la misma situación. Puede que hayas estado luchando contra el miedo, la duda, la ansiedad o una oposición invisible que parece impedirte avanzar. Pero, ¿y si la respuesta que tanto has esperado siempre ha estado ahí, oculta dentro de una oración que nunca habías conocido? ¿Y si la clave para tu avance ha estado a tu alcance todo este tiempo, esperando a que la declares con autoridad? Este es el momento en el que todo cambia. Estamos a punto de revelar una oración que ha sido olvidada. Palabras que poseen el poder de romper opresiones, silenciar cualquier ataque y desatar una protección divina sobre tu vida. Y una vez que la aprendas, una vez que empieces a proclamarla con convicción, tu manera de orar nunca volverá a ser la misma. Las fuerzas que no quieren que accedas a este conocimiento ya no pueden detenerte, porque estás aquí y estás a punto de recibir una revelación que transformará tu vida espiritual para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave que desbloquee el avance que has estado buscando. Todo creyente en algún momento se da cuenta de que la oración no es solo un acto religioso, sino un arma de poder. Palabras habladas con fe pueden cambiar atmósferas, romper ataduras y activar la intervención divina. Y entre todas las oraciones que han existido a lo largo de la historia, hay una que ha sido casi completamente olvidada. Una oración tan poderosa que cuando se proclama con plena convicción, establece una barrera infranqueable contra la oscuridad y desata una protección sobrenatural. Esta oración ha permanecido oculta por demasiado tiempo, pero hoy será revelada. No se trata solo de palabras, sino de una proclamación de autoridad espiritual. Cuando es pronunciada, no se limita a pedir, ordena, establece y alinea tu vida con las promesas de Dios. Cada declaración está arraigada en la Escritura y en Minosintosi, el poder divino diseñada para desmantelar el miedo, la confusión y cualquier estrategia de oposición. Dios Todopoderoso, en tu nombre declaro que ninguna adversidad podrá prevalecer contra mí. Que toda fortaleza del enemigo sea derribada, que toda trampa oculta sea destruida y que cada sombra de temor y duda se desvanezca por el poder de tu Espíritu. Me cubro con tu preciosa sangre. Me mantengo firme en tu palabra y tomo posesión de la victoria que ya me ha sido concedida. Que los ángeles del Señor acampen a mi alrededor, que tu luz disipe toda oscuridad y que mi vida sea guiada por tu propósito divino. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Cada frase en esta oración tiene un significado profundo, basado en la autoridad que ha sido otorgada a todo creyente. Cuando declaras que ninguna adversidad podrá prevalecer contra ti, no estás expresando un simple deseo de protección, sino afirmando una verdad absoluta revelada en Isaías 54, versículo 17, una verdad que ninguna fuerza contraria puede anular. Cuando proclamas que toda fortaleza del enemigo será destruida, estás activando el principio de 2 de Corintios 10, versículo 4, que afirma que poseemos armas divinas capaces de derribar cualquier barrera espiritual. Esto no es una súplica pasiva, sino una estrategia de guerra espiritual en acción. Muchas personas oran desde la desesperación, suplicando alivio, implorando un cambio, pero esta oración es distinta. No es un ruego, es una declaración de autoridad.
Al pronunciarla, te estás posicionando sobre la base inquebrantable de las promesas de Dios, alineando tus palabras con el poder de la Escritura y movilizando las fuerzas celestiales a tu favor. Y precisamente por eso, las fuerzas contrarias no quieren que la conozcas. Pero ¿por qué esta oración ha sido olvidada? ¿Por qué tan pocos saben de su poder? La razón es sencilla: el enemigo prospera en la ignorancia de los creyentes. Si puede impedir que las personas comprendan la autoridad que ya les ha sido dada, podrá mantenerlas débiles, confundidas y vulnerables. Sabe que en el momento en que alguien empieza a orar con valentía, su dominio comienza a desmoronarse. Imagina a un soldado en medio de un campo de batalla. Si no es consciente del arma que lleva consigo, vivirá con miedo, siempre huyendo de la amenaza. Pero en el instante en que comprende el poder que tiene en sus manos, todo cambia. Ya no retrocede, sino que se mantiene firme, resiste y enfrenta al enemigo, obligándolo a retroceder. Esto mismo sucede en el ámbito espiritual cuando comienzas a declarar esta oración. Desde el momento en que pronuncias estas palabras con fe, las cadenas empiezan a romperse, la confusión que nublaba tu mente se disipa y el temor que te paralizaba pierde su control sobre ti. ¿Por qué sucede esto? Porque ya no estás pidiendo ayuda desde la debilidad, estás ejerciendo la autoridad que Dios ya te ha dado. Esta es la diferencia fundamental entre una oración llena de duda y una oración hecha desde la victoria. Pero hay algo aún más importante: una oración solo es tan poderosa como la fe con la que es proclamada. Si estas palabras son dichas sin convicción, sin una creencia genuina, nada cambiará. Pero cuando son declaradas con plena certeza, con la seguridad de que se basan en la palabra inmutable de Dios, algo extraordinario ocurre. El mundo espiritual responde, los ángeles son movilizados, la oscuridad se desvanece y las fortalezas se desploman. Ahora que conoces esta oración, la verdadera pregunta es, ¿qué harás con ella? ¿Será solo otra información más o la pondrás en práctica? Porque el siguiente paso es aún más crucial: aprender cuándo y cómo utilizar esta oración para obtener el máximo impacto. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir. La oración no es solo cuestión de palabras, sino de momento, fe y estrategia. Saber cuándo y cómo orar puede marcar la diferencia entre una vida de estancamiento espiritual y una vida de avance y victoria. La oración olvidada que acabas de conocer no es una simple petición. Es un decreto espiritual, un arma diseñada para derribar fortalezas y establecer la protección de Dios sobre tu vida. Pero, ¿cómo puedes usarla de manera efectiva? ¿Cuál es la mejor forma de aplicarla en tu día a día con Dios? La primera clave para desbloquear el poder de esta oración es saber cuándo usarla. Existen momentos en los que la atmósfera espiritual se vuelve más intensa, tiempos en los que las fuerzas contrarias trabajan con mayor empeño para debilitar la fe, sembrar confusión y atacar la mente. Estos momentos no son aleatorios, siguen patrones. Y cuando aprendes a reconocerlos, puedes responder con autoridad. Uno de los momentos más poderosos para declarar esta oración es antes de dormir. La noche no es solo un periodo de descanso físico, sino también un tiempo en el que el mundo espiritual está activo. Muchas batallas ocurren sin que lo sepamos, y las fuerzas de oposición a menudo intentan sembrar temor, opresión e incluso tormento a través de sueños inquietantes o noches de insomnio. ¿Alguna vez te has despertado sintiéndote agotado, ansioso o perturbado sin una razón aparente? No siempre se trata de estrés. A veces es una señal de interferencia espiritual. Proclamar esta oración antes de acostarte crea un escudo protector, sellando tu hogar, tu mente y tu espíritu con la presencia de Dios. Otro momento crucial para orar es durante tiempos de guerra espiritual intensa. Tal vez hayas notado que ciertas áreas de tu vida parecen estar bloqueadas, que no importa cuánto te esfuerces, siempre enfrentas resistencia. Puede ser en tus finanzas, en tus relaciones, en tu salud o en tu crecimiento personal. Estas trabas no siempre son casualidades.
En ocasiones son barreras espirituales. Cuando percibas opresión, confusión o dificultades inexplicables, esta oración se convierte en una llave para el avance. Declararla con fe desmantela barreras invisibles y remueve obstáculos que han sido colocados en tu camino. Ahora es tu turno de actuar. Si esta oración ha hablado a tu corazón, escribe Amén en los comentarios como una declaración de fe. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu vida espiritual, presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones. Tu me gusta también es importante, ya que ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Esta oración adquiere aún más poder cuando se combina con el ayuno. El ayuno no es simplemente abstenerse de comer, es un acto de alineación con Dios, una forma de debilitar la carne para fortalecer la autoridad espiritual. Jesús mismo dijo, este tipo no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, versículo 21. Hay batallas que requieren más que simples oraciones diarias. Demandan un compromiso espiritual más profundo. Cuando declaras esta oración en un periodo de ayuno, amplificas su impacto, haciéndola aún más poderosa contra las fuerzas que intentan oponerse a ti. Pero hay algo aún más importante que el momento en que oras, la manera en que lo haces. Muchos creyentes oran sin expectativa, repitiendo palabras sin realmente creer en su poder. Pero la oración nunca fue diseñada para ser solo pronunciada. Fue creada para ser declarada con autoridad. La Biblia nos dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Proverbios 18, versículo 21. Esto significa que cuando oras, estás liberando fuerzas espirituales en movimiento. La clave está en la audacia. No ores con duda ni vacilación, sino con plena certeza de que tus palabras están respaldadas por la autoridad de Dios. Cuando declares, ninguna arma forjada contra mí prosperará, no lo susurres con temor. Proclámalo como un decreto, como una ley en el mundo espiritual que el enemigo no puede quebrantar. Cuando declares que toda fortaleza del enemigo sea derribada, visualiza las cadenas rompiéndose, los obstáculos cayendo y el poder de Dios tomando el control absoluto de tu situación. Sin embargo, hay un error común que debilita las oraciones: la inconsistencia. Muchos oran una o dos veces y esperan resultados inmediatos, pero la guerra espiritual requiere perseverancia. Piensa en la historia de Josué y los muros de Jericó. Dios ordenó a los israelitas marchar alrededor de la ciudad durante 7 días. Los muros no cayeron el primer día, ni el tercero, ni el sexto. Fue en el 7º día, cuando completaron la instrucción de Dios, que el milagro ocurrió. ¿Cuántas personas abandonan la oración justo antes de su gran avance? ¿Cuántas dejan de orar simplemente porque no ven resultados instantáneos? Esto es exactamente lo que el enemigo desea. Pero cuando sigues orando, cuando sigues declarando, cuando sigues aferrándote a la palabra de Dios, las cosas deben cambiar. Ahora que comprendes cuándo y cómo usar esta oración, el siguiente aspecto te abrirá los ojos aún más. Porque lo que realmente sucede en el ámbito espiritual cuando proclamas estas palabras cambiará para siempre la forma en que oras. Existe una realidad más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, un reino espiritual, donde se libran batallas, las oraciones son escuchadas y fuerzas que van más allá de nuestra comprensión están en constante acción. La mayoría de las personas atraviesan la vida sin ser conscientes de esta guerra invisible, pero su influencia es innegable. Afecta nuestros pensamientos, emociones, relaciones e incluso nuestro destino. Sin embargo, aquí está la verdad. Cuando oras con autoridad, algo comienza a moverse en ese mundo invisible. Las tinieblas pierden su dominio, los ángeles son enviados en tu favor y se inicia una reacción en cadena que altera la realidad espiritual. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 10 que en el preciso momento en que Daniel comenzó a orar, sus palabras fueron escuchadas en el cielo. Pero lo que sucedió después es impactante. La respuesta fue retrasada por 21 días porque una batalla espiritual se desató.
El ángel que traía la respuesta fue confrontado por fuerzas demoníacas y tuvo que luchar hasta lograr su cometido. Esto nos enseña que cuando oramos hay fuerzas que intentan bloquear nuestra bendición. Sin embargo, la persistencia en la oración atraviesa estas barreras y asegura que los planes de Dios se cumplan. Entonces, ¿qué ocurre exactamente en el ámbito espiritual cuando declaras esta oración? Primero, tus palabras activan la autoridad divina. Cada vez que proclamas las promesas de Dios, estás emitiendo un decreto legal en el mundo espiritual. Piensa en ello como un juicio en un tribunal. Cuando un juez dicta una sentencia, sus palabras tienen peso y deben cumplirse. Lo mismo sucede con los creyentes que declaran la palabra de Dios con fe. No estás simplemente haciendo una petición, sino estableciendo y ejecutando la victoria que ya ha sido ganada a través de Cristo. Este es el motivo por el cual el enemigo teme a los creyentes que comprenden su autoridad espiritual, porque no mendigan, sino que ordenan. Lo segundo que sucede es el movimiento angelical. La Biblia describe a los ángeles como espíritus ministradores enviados para ayudar a quienes heredan la salvación. Hebreos 1, versículo 14. Cuando declaras esta oración, estás activando la protección angelical y llamando a la intervención divina en tu vida. Así como un ejército responde a las órdenes de su general, los ángeles responden a la palabra de Dios pronunciada con fe. Por eso, el Salmo 103, versículo 20, dice que los ángeles obedecen la voz de su palabra, se movilizan cuando la palabra de Dios es proclamada en voz alta. Al mismo tiempo, las fuerzas de la oscuridad son interrumpidas. Satanás no teme a los cristianos pasivos, ni se inmuta ante oraciones rutinarias dichas sin convicción. Pero en el momento en que te mantienes firme y declaras la palabra de Dios con autoridad, sus planes comienzan a colapsar. El enemigo no puede resistir el poder de las Escrituras, porque la palabra de Dios es definitiva. Por eso, cuando Jesús fue tentado en el desierto, no debatió con Satanás. Simplemente declaró, escrito está. Y con cada declaración, el enemigo perdió terreno hasta que no tuvo más opción que huir. Además, ocurre un cambio en la atmósfera espiritual. ¿Alguna vez has entrado en un lugar donde la energía se sentía pesada, donde algo parecía estar fuera de lugar, aunque todo pareciera normal a simple vista? Esto sucede porque el reino espiritual influye en los ambientes. Cuando declaras esta oración con fe, estás purificando tu entorno, llenándolo con la presencia de Dios y expulsando todo aquello que no le pertenece. Por eso muchas personas experimentan una sensación inmediata de paz después de orar con autoridad. No es solo un efecto psicológico, sino una realidad espiritual. Pero aquí hay algo aún más poderoso. Esta oración no solo te protege a ti, sino que crea una cobertura para tus seres queridos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la fe de una sola persona puede impactar a toda su familia. Cuando los israelitas marcaron sus puertas con la sangre del cordero, toda su casa quedó protegida de la destrucción. Éxodo 12, versículo 13. Cuando Job oraba por sus hijos, Dios puso un cerco de protección alrededor de ellos. Job 1, versículo 10. De la misma manera, cuando declaras esta oración, no solo estás protegiéndote a ti mismo, sino que también estás intercediendo por tu hogar, tu familia y hasta por aquellos que ni siquiera son conscientes de los peligros espirituales que los rodean. Sin embargo, lo más extraordinario de todo no es solo la protección externa, sino la transformación interna. Muchas personas viven atrapadas en el miedo, la duda y la incertidumbre. Pero cuando comienzas a orar con autoridad, de manera constante, tu mente es renovada. La ansiedad que te paralizaba pierde su fuerza. La confusión que nublaba tus decisiones se disipa y empiezas a pensar, hablar y actuar como alguien que realmente sabe quién es en Cristo. Es el cambio de la supervivencia espiritual a la verdadera dominación espiritual. Ahora que sabes lo que sucede en el ámbito espiritual cuando declaras esta oración, el siguiente paso es sencillo, pero transformador.
Debes comprometerte a orarla cada día. No basta con conocerla, debes ponerla a prueba y ver sus resultados en tu vida. Por eso, te desafiamos a un reto espiritual de 7 días, una prueba poderosa que demostrará cuán real es el poder de esta oración. La pregunta es, ¿estás listo para dar el siguiente paso? Ahora que has descubierto esta oración olvidada, te encuentras en una encrucijada. Puedes dejar que este conocimiento se desvanezca como una información más, o puedes aplicarlo y experimentar una transformación real. El poder de esta oración no está en simplemente saberla, sino en declararla con fe, usarla con constancia y hacerla parte de tu caminar espiritual. Muchas personas viven por debajo de su autoridad, luchando con ansiedad, miedo y ataques espirituales, no porque Dios esté distante, sino porque no han activado el poder que ya les fue otorgado. El enemigo sabe esto y por eso trabaja incansablemente para mantener a las personas en silencio, desanimadas y ajenas a las armas espirituales que tienen a su disposición. Pero ahora tienes una elección. Se te ha entregado una llave, una herramienta divina capaz de cambiar las realidades espirituales. La pregunta es, ¿la vas a usar? Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas, si te has preguntado por qué algunas personas caminan en victoria mientras otras siguen atrapadas en ciclos de lucha, la respuesta es sencilla. La autoridad viene con la constancia. La Biblia nos dice en Santiago 5, versículo 16, que la oración del justo es poderosa y eficaz. No cualquier oración, sino la oración de alguien que sabe quién es en Cristo, que ora con valentía y que se niega a rendirse. Algo poderoso sucede cuando declaramos la palabra de Dios juntos. Escribe amén en los comentarios y comparte tu experiencia. Suscríbete al canal para continuar esta jornada espiritual y no olvides darle me gusta al video. Esta simple acción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Por eso, te lanzamos este desafío de 7 días. Durante la próxima semana, te animamos a orar esta oración cada día. Declárala sobre tu vida, tu hogar, tu familia y tus circunstancias. No la susurres, proclámala con valentía. Cree en cada palabra que digas y observa cómo la atmósfera espiritual comienza a cambiar a tu favor. A medida que sigas este camino, podrías comenzar a notar algo diferente en tu interior. Una paz que tal vez nunca hayas experimentado antes. Empezará a llenar tu mente y tu corazón. Situaciones que antes parecían inamovibles comenzarán a transformarse. Puertas que se cerraron en tu vida empezarán a abrirse y desafíos que parecían imposibles de superar perderán su fuerza. Esto no es coincidencia ni suerte, es una realidad espiritual en acción. Cuando oras con verdadera fe, el ambiente a tu alrededor debe cambiar. Las Escrituras lo dejan claro en el libro de Marcos. Si alguien dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que se cumplirá lo que dice, le será hecho. Este principio revela un secreto poderoso. Las palabras que pronuncias con fe no son simples sonidos en el aire, sino declaraciones que resuenan en el ámbito espiritual y generan impacto. No es solo cuestión de hablar, sino de creer con convicción que lo que dices tendrá efecto. Uno de los errores más comunes que las personas cometen es orar una vez y detenerse cuando no ven resultados inmediatos. Muchos prueban por un par de días y, al no notar cambios instantáneos, concluyen que no está funcionando. Pero las batallas espirituales requieren perseverancia. Si observamos la historia de Daniel, vemos que su oración fue escuchada desde el primer momento, pero el cumplimiento de su respuesta tardó 21 días debido a la resistencia en el mundo espiritual. ¿Qué habría sucedido si Daniel hubiese dejado de orar en el día 10? Tal vez nunca habría visto su respuesta manifestarse. Aquí es donde radica una de las mayores estrategias del adversario: desanimarte para que abandones antes de ver tu victoria. Tratará de sembrar dudas, hacerte creer que tu oración no tiene impacto, que nada está cambiando y que todo esto es en vano.
No caigas en esa trampa. Cada vez que declaras las promesas de Dios, algo ocurre en lo invisible. A veces, el cambio es inmediato, pero en otras ocasiones se libra una batalla que exige resistencia y determinación. Pero si perseveras, si te mantienes firme sin rendirte, verás los frutos de tu fe. Es fundamental comprender que la oración no debe limitarse a un mecanismo de defensa. No es solo para cuando nos sentimos acorralados o desesperados. La oración es una herramienta de avance, de conquista. Muchas personas solo buscan a Dios cuando las circunstancias se complican, pero ¿qué pasaría si hicieras de la oración un hábito diario? Si en lugar de reaccionar ante los ataques, comenzaras a proclamar victoria antes de que las dificultades aparezcan. Imagina cómo sería vivir con una autoridad espiritual constante, sin ser dominado por el miedo, sin estar a merced de la adversidad, sino caminando con la seguridad de que el cielo respalda cada paso que das. Este es el propósito para el que fuiste creado. Vivir con poder, con amor y con dominio propio, tal como lo dice 2 de Timoteo. No fuiste llamado a una vida de debilidad, sino a una existencia en la que la fe sea tu motor y la presencia de Dios tu fortaleza inquebrantable. Ahora, te desafío a dar este paso de fe. Comprométete con este desafío de 7 días. Ora con determinación cada día, proclama estas verdades con convicción y observa lo que sucede. Anota cada cambio, cada señal de avance, cada respuesta que recibas. Y cuando empieces a ver la mano de Dios obrando en tu vida, comparte tu testimonio. Escribe amén en los comentarios si decides aceptar este reto y después de unos días regresa y cuenta cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, asegúrate de suscribirte para no perderte más revelaciones que transformarán tu camino espiritual. Gracias por ser parte de esta comunidad, por anhelar la verdad, por profundizar en tu fe y sobre todo por tomar acción. No estás aquí por casualidad. Hay un propósito divino detrás de cada palabra que has escuchado hoy. Ahora tienes una responsabilidad: aplicar lo aprendido y caminar en la victoria que ya te ha sido otorgada. El enemigo intentó impedir que esta oración llegara a ti, pero ya es demasiado tarde. Ahora conoces la verdad y la verdad tiene el poder de hacerte libre. Mantente firme, sigue declarando con fe y prepárate, porque Dios está a punto de sorprenderte con cosas que nunca imaginaste. Tu victoria ya está en camino.